Nos encontramos 4 años después del inicio de la crisis con que el que tantas veces se nos ha dicho que era el mejor sistema financiero del mundo ha llegado a una situación límite. La mejor prueba de esta situación límite es que no está cumpliendo la función económica que tiene encomendada, que es dar crédito. El señor ministro nos informaba el otro día de que el crédito se está contrayendo en España a una tasa del 10%. Sabemos también que tiene el sector financiero activos inmobiliarios, solo inmobiliarios, dañados por valor de 175.000 millones de euros, con datos de hace 7 meses. Y presenta unas tasas de morosidad crecientes, con la peculiaridad de que cada vez que se interviene una entidad, resulta que la morosidad real supera ampliamente a la reconocida oficialmente. Todo esto sucede después de que se hayan comprometido importantes cantidades de dinero público intentando solucionar esta situación. El FROB lleva empleados ya 20.000 millones de euros, hemos avalado deuda de las entidades bancarias por cerca de 100.000 millones de euros y hay esquemas de protección de activos en las entidades privatizadas que solo en el caso de la CAM pueden llegar hasta los 16.000 millones de euros. Señorías, ante un fracaso colectivo de esta magnitud, creo que merecería la pena preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son las causas de esta situación, aunque solo fuese por aprender de los errores antes de seguir hacia adelante. Suele darse la respuesta de que la causa de esta situación es la crisis. La crisis, desde luego, empeora los balances bancarios. Pero resulta muy curioso que el sistema financiero español estaba dividido en dos mitades casi perfectas, los bancos y las cajas. ¿Por qué los problemas se han centrado solo en las cajas, mientras que los bancos han salido adelante mucho mejor? ¿Fue por culpa de la crisis que las cajas de ahorro financiaron parques temáticos inviables como el de Terra Mítica? ¿Fue por culpa de la crisis que las cajas de ahorro financiaron aeropuertos sin ningún vuelo como el de Castellón? ¿Fue por culpa de la crisis que las cajas de ahorro financiaron proyectos empresariales de grupos cercanos al poder político territorial? Estas decisiones se tomaron años antes de la crisis. No parece que sean debidas a la crisis. ¿No habrán tenido que ver en estas decisiones que las personas que las tomaban no tenían ningún conocimiento técnico de las materias de las que se ocupaban y estaban en esos puestos por sus vinculaciones políticas? Quiero decirle con esto, señoría, que el tema de la politización no es un tema menor, es un tema que está en la raíz de los problemas. Y un defecto muy importante de estas medidas es que el tema de la politización ni siquiera se contempla. De hecho, hoy en día, en cualquier periódico podemos seguir leyendo cómo se siguen produciendo nombramientos basados en el color político de las personas. Es difícil apoyar un conjunto de medidas que ignora la politización, que está en la raíz de lo que sucede. Algo parecido sucede con la exigencia de responsabilidades. Estas personas que han hundido las entidades han sido premiadas por sus esfuerzos, no han sido penalizadas. No solo han tenido sueldos millonarios durante años, sino que han tenido pensiones doradas de jubilación si han salido de la entidad, han tenido indemnizaciones por despido millonarias. Ante el clamor social, algo se hace en este Real Decreto, pero es a partir de ahora y es para las entidades que tienen ayudas públicas. Señoría, en nuestra opinión esto es como poner el tapón en la botella una vez que la leche ya ha sido derramada. Muchos de los responsables ya no están en las entidades o han cobrado esas cantidades. Por eso creemos que el Gobierno puede hacer mucho más. Por ejemplo, como le recordaba el otro día en la Comisión de Economía, puede instar a la Fiscalía General del Estado a que exija responsabilidades en base a que no ha habido una diversificación de riesgos adecuada, en base a que la contabilidad no reflejaba bien la situación patrimonial de las entidades y en base a que la gestión ha sido temeraria. Lo mismo pensamos sobre este Parlamento. Creemos, como otros grupos, que el Congreso debería crear una comisión de investigación para estudiar lo sucedido, aprender de los errores y no repetirlos en el futuro. Y Unión, Progreso y Democracia promoverá la creación de una comisión de este tipo. No se trata de perseguir a las personas, no se trata de ensañarse, pero no resulta justo exigir sacrificios tan duros a las familias españolas que no han sido responsables de esta situación y que los verdaderos responsables salgan premiados por lo que han perpetrado. Entro ahora en las medidas que sí están en el decreto, pero como usted puede ver, las medidas que no están son igualmente importantes.
Creemos que la estrategia que se aplica realmente no es muy novedosa. Se acelera la estrategia que ha venido aplicándose en los últimos años. Y nos parece que la manera adecuada de juzgar si la estrategia es buena es preguntarnos si va a lograr los objetivos que persigue. En nuestra opinión, la respuesta es no. Estas medidas no van a lograr los objetivos que persiguen. ¿Cuáles son esos objetivos? Se nos dice, en primer lugar, que se van a sanear los balances. Para ello, se van a realizar básicamente provisiones por valor de unos 50.000 millones de euros. ¿Cuál es el problema con estas provisiones? Que se están basando en datos del 30 de junio del año pasado y se están basando en los activos inmobiliarios dañados. Pero han pasado 7 meses y medio de fuerte deterioro económico. Estos activos inmobiliarios se habrán deteriorado más y habrá otro tipo de créditos no inmobiliarios al consumo, a las pymes, ¿por qué no hipotecas?, que también se vean dañados. Nos da la sensación de que se está apuntando a un blanco móvil que hace tiempo ya que se ha movido. Y, de hecho, los analistas privados coinciden en que estas cifras se quedarán cortas. Otro objetivo de la reforma es reducir el precio de la vivienda. Este, sin duda, se va a lograr, porque si se anuncia oficialmente una caída brusca en el precio, ningún comprador en su sano juicio va a comprar una vivienda hasta que esa caída se produzca. Aquí el problema, en nuestra opinión, es que esa caída tan brusca puede tener efectos indeseados que no se han tenido en cuenta. Convendría recordar que la vivienda es el principal patrimonio de la mayoría de las familias españolas que la tienen en propiedad. Si esa vivienda pierde valor, el consumo, ya muy débil, se va a ver perjudicado. También se va a agravar el problema de las familias que tienen una hipoteca que vale más que su vivienda. Entonces, está bien que se ajuste el precio de la vivienda, pero la forma brusca en que se va a producir va a congelar la inversión residencial durante un tiempo, en una economía ya en recesión. Tercer objetivo, aumentar el crédito. Es incompatible decir a las entidades, por un lado, que aumenten sus recursos propios respecto del crédito y, por otro lado, que aumenten el crédito. El ministro, que es un excelente economista, lo sabe perfectamente. Es como si estuviésemos diciéndoles simultáneamente que soplen y que sorban. No es posible las dos cosas simultáneamente. El efecto inmediato de la reforma va a ser contraer el crédito, no aumentarlo. Las empresas van a gestionar esos ratios y contraer sus balances durante al menos un par de años, en mi opinión. Se nos dice también que un punto fuerte de la reforma es que no va a costar dinero público. Ojalá fuera así, pero entonces, ¿por qué se amplía el FROP? En 6.000 millones, ampliable hasta 99.000 millones. Se nos cuenta la misma historia del gobierno anterior. No, es que esto se va a hacer con préstamos al 8% y va a ser un gran negocio para los contribuyentes. Señoría, los ciudadanos españoles son personas adultas. Si saliésemos a la calle y les explicásemos el negocio, no resultarían muy convencidos. Imagínense que salimos a la calle, cogemos a un ciudadano y le decimos: vamos a coger su dinero público y se lo vamos a prestar a entidades bancarias, a quien nadie más se lo quiere prestar. Pues, bueno, nos van a dar un 8%, sí, pero es que nadie más quiere prestarles. Y además les vamos a prestar con bonos convertibles en acciones, contingentes. Es decir, que si la entidad deteriora más su situación, en vez de prestamista, el Gobierno se va a convertir en accionista de las entidades. ¿Ustedes creen que los ciudadanos pensarían que esto es un gran negocio? ¿Prestarían así su dinero? Por supuesto que esto va a costar dinero público. Y veremos qué cantidades, el tiempo lo dirá. Por último, el objetivo de las fusiones. Las fusiones deberían ser un medio, no un fin en sí mismo. No acabamos de entender si se fusionan dos malas entidades, ¿qué se gana? Más que crear una entidad sistémica mayor que sea un peligro de mayor dimensión. Y si se fusiona una mala y una buena, algún tipo de incentivo habrá que dar a la buena, en forma de dinero público, suponemos. Por otro lado, no nos gusta el excesivo intervencionismo que parece haber en estas medidas, porque se dan unos plazos muy cortos para las fusiones. Casi no hay tiempo para estudiarlas. Y hay algunas decisiones que parecen hechas a la medida de algunas entidades. Creemos que en un sector estratégico tan importante como el bancario, un intervencionismo de este nivel no resulta aceptable. Resumiendo, señorías, en nuestra opinión, estas medidas no despolitizan las entidades, algo que está en la raíz de los problemas. Estas medidas no exigen responsabilidades a los culpables del desastre y estas medidas buscan unos objetivos que no van a conseguir. Y por ello, el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia va a votar en contra.